Acción heroica o digna de ser destacada. Sus extraordinarias características la convierten en un hecho que trasciende en el tiempo y que muchas veces alcanza notoriedad a nivel internacional. La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Una vez más, como todos los jueves, me da mucho gusto darles la bienvenida a este podcast. Ya van, no sé, cantidad de introducciones que me da Miguel, que no tengo ni la menor idea de lo que nos va a platicar, pero no deja de ser muy interesante. Y pues, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí muy contento de estar nuevamente con estos micrófonos para llevarles unas historias nuevas. En este caso, pues ahora que no reconociste o que más o menos no sabes de qué se trata, voy a hablarles de hazañas deportivas. Con razón. Digo, y lo creo que sea yo el único que no lo haya identificado, pero ya tenía bastante tiempo que no nos hablabas de temas al respecto, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, me da mucho gusto porque es algo que yo sé que te apasiona además mucho más a ti que otros temas en especial, pero bueno, siempre es un placer escuchar eso. Muy bien, bueno, pues para los que les guste los deportes y probablemente algunos que no sean tan aficionados, les traigo 3 historias que muy probablemente hayan escuchado en alguna ocasión. Así que vamos a comenzar el episodio con la historia siguiente. Es 1936, el Berlín de Jesse Owens. Oakville, Alabama, 1913. Tiempos de una sesgada segregación racial. Los afroamericanos eran marginados y olvidados en las zonas rurales, postergados y usados. Generaciones enteras dedicadas a la esclavitud de trabajar la tierra de los feudos, para llevarse a casa una ración de comida luego de cosechar interminables horas y en condiciones inhóspitas. La involución propia de los gobiernos usando el poder blanco para seguir dominando a la raza negra, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, había determinado el fin de la esclavitud el 1 de enero de 1863. En ese marco nació James Cleveland Jesse Owens, el menor de 10 hijos y nieto de un esclavo. Su padre, Henry, trabajaba en la cosecha del algodón en el único medio de subsistencia para la raza negra por entonces, en un pueblo donde no había fábricas ni industrias pujantes, y menos por su condición de ser humanamente negro. Con solo 6 años, Jesse ayudaba a su padre, aunque padecía problemas de salud como neumonía y bronquitis. Su madre, al no poder llevarlo al médico, debió cortarle con un cuchillo una protuberancia que le había aparecido en el pecho. Sobrevivir como se podía y con lo que se podía, así era la vida de la numerosa familia Owens, pero al pequeño ya le gustaba correr desde entonces. El cambio radical de la familia Owens se produjo cuando Jesse tenía 9 años. Era la época de la Gran Depresión o la Gran Migración hacia el norte. El padre consiguió trabajo en una fábrica de acero y a Jesse lo matricularon en la escuela primaria de Bolton. Corría en los recreos como un toro herido. Alguien captó sus habilidades y lo convenció para que iniciara su nueva etapa en la Fairmont Junior High School. Ahí apareció el entrenador Charles Riley, quien lo guió en sus prácticas antes de la escuela y le inculcó que corriera como si la pista estuviera en llamas. Owens ya tenía 15 años. Los años pasaban y Jesse mejoraba su técnica y sus registros.
Era una superación constante y la alta competencia le fue dando un mayor crecimiento. Recibió innumerables propuestas universitarias, pero se inclinó por la Universidad de Ohio. Se codió con los futuros atletas olímpicos y no hubo escollo que no superara. La discriminación iba más allá de lo deportivo. Había que curtirse en ese ambiente hostil y así se fue haciendo fuerte. En Ohio se encontró con el entrenador Larry Snyder, quien sería su mentor definitivo hacia esa soñada proeza en Berlín 1936. El prestigioso formador era uno de los pocos que aceptaba en su equipo atletas negros. Owens trabajó en gasolineras y en una empresa de ascensores para pagar la matrícula de la facultad. Sus registros en 100 metros y en salto de longitud sorprendían cada vez más. En 1935, a pesar de que se convirtió en el primer capitán negro de un equipo universitario, tenía restringido el ingreso a los campus, comer en los mismos restaurantes que sus compañeros blancos cuando viajaba, u hospedarse en los mismos hoteles. Pero ese año significó su despegue absoluto. Marcó 3 récords mundiales en una competencia en Michigan, el Big Ten and Board. Estableció una marca histórica de menos de 23 segundos en recorrer 220 yardas con vallas. Además, se impuso en los 100 metros planos. Todo esto en 45 minutos. Y era tal el talento de Owens que Adi Dassler, quien luego fundó Adidas, lo convenció de usar sus zapatillas, con lo que fue el primer afrodescendiente patrocinado. El régimen nazi dominaba a Alemania y Hitler era el centro de las miradas al ser el principal impulsor de los Juegos Olímpicos de Berlín. Su influyente director de propaganda, Joseph Goebbels, centraba su xenofobia hacia la raza negra, inferior, y quería, al igual que su jefe, ratificar a toda costa la supremacía de la raza aria. Todo el aparato insurgente a disposición de una competencia de tal envergadura mundial, que reflejaría el crecimiento de una nación en un evento que se televisaría por primera vez, y la hostilidad de un público en el Estadio Olímpico, no querían ver a un atleta negro subirse al podio. En la película Race del 2016, dirigida por el británico Stephen Hopkins, se retrata con soberbia precisión y sin caer en los clichés propios de Hollywood la vida del gran héroe que sufrió atropellos por su color de piel y aún así se convirtió en la estrella de Berlín. Una de sus hijas, Marlene Owens, describe que el racismo en Estados Unidos es rampante y siempre está encubierto para ascender a la superficie de vez en cuando. Y asimismo agrega, lo ves con mi padre, si hubiera sido blanco hubiera tenido un trabajo y toda la gloria que le correspondía. Owens pulverizó marcas ante un estadio enmudecido para colgarse 4 medallas doradas en 100 y 200 metros, salto de longitud y en relevos 4x100. Luz Long, atleta alemán durante la misma justa olímpica, se atrevió a desafiar al régimen al entablar amistad con Owens. En la clasificación para la disciplina de salto de longitud, Long aconsejó al atleta afroamericano que saltara desde un poco más atrás para no hacer falta, y cuando éste le ganó en la final, fue corriendo a abrazarle. Mientras tanto, Hitler, en el palco oficial, fruncía el ceño y miraba hacia el piso, incrédulo, sin poder ocultar su fastidio. Su candidato, el alemán Karl Ludwig Luz Long, quien entabló una amistad sincera con Jesse durante la competencia, sucumbió ante el poder negro. Nadie hasta el momento había conseguido semejante proeza. El mito de si Owens y Hitler se saludaron luego durante la competencia aún sigue siendo confuso. En una entrevista al diario The Pittsburgh Press, el atleta de Alabama confesó que nos saludamos con la mano fuera de cámaras. Sucedió que él tenía que irse antes de la entrega de medallas de los 100 metros. Asimismo, en su biografía The Jesse Owens Story, el campeón narró que tanto Hitler como el gobierno alemán enviaron una carta oficial de felicitación por su brillante actuación en la cita olímpica. A diferencia del reconocimiento recibido en Alemania, y a pesar de haberse convertido en el hombre más famoso del mundo por unas semanas, Owens regresó a su país en absoluto hermetismo y nunca fue reconocido por lo que hizo. El presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, no lo felicitó ni lo invitó a la Casa Blanca. Además, lo hicieron ingresar por la puerta de servicio del lujoso Hotel Waldorf Astoria en Nueva York, en la que era una fiesta en su honor, y con el tiempo se vio obligado a correr en exhibiciones contra caballos para ganarse la vida. Siempre estuvo mejor valorado en Europa que en Estados Unidos, siendo entonces lo que era y lo que es todavía, reflexiona Marlene, su hija, y señala, para alguien como mi padre, que dejó el alma y el corazón en lo que hacía, es muy injusto,
pero mantuvo su cabeza alta y siguió con su vida, porque eso no iba a ser la totalidad de su existencia. El deporte había permitido a Long librarse de combatir en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en 1943, ante las sucesivas derrotas del ejército del Reich, fue considerado apto para combatir y lo destinaron a Sicilia, donde se estaba produciendo la Operación Husky y donde desapareció el 14 de julio de 1943. Owens y Long se estuvieron escribiendo cartas después de 1936. En la última carta enviada a Owens, Long, temiendo no sobrevivir a la guerra, le pidió que viajara a Alemania a conocer a su hijo pequeño y le contara la amistad que ambos habían mantenido, por lo que cuando su rival falleció en batalla, Owens visitó a su hijo, le contó sobre su padre y lo ayudó económicamente. En 1972 publicó un libro llamado He cambiado, en donde recordó sus logros en Berlín. En 1976, finalmente, el presidente Gerald Ford lo condecoró con The Medal of Freedom, la medalla presidencial de la libertad, distinción más importante que puede recibir un civil en ese país, un gesto que llegó tarde. Owens murió a los 66 años debido a un cáncer de pulmón el 31 de marzo de 1980 en Tucson, Arizona. Sin embargo, la leyenda de cómo el 9 de agosto de 1936, Jesse, con sus 4 medallas de oro, le dio una lesión a Hitler y al mundo, aún se mantiene vigente. En esta historia hay tantas cosas de las que podríamos platicar, pero desgraciadamente creo que es un fenómeno que, aunque sí ha cambiado tal vez un poco, no deja de ser visible, ¿no? En cuanto a, no solamente en el ámbito del deporte, lo que es el racismo, ¿no? Sino en muchísimos más ámbitos, ¿no? Me llamó mucho la atención a un principio. Mi primer pensamiento fue que en la época de Hitler, cuando pensaban que la raza aria era superior en muchos más, en muchas cosas, ¿no? En comparación Ujú. de las demás razas. Digo, no quiero sonar, como dices, un poco cliché o a lo mejor hasta cierto punto ignorante, pero creo que la gente de color en cuanto a deporte sí lleva muchísimas más ventajas deportivamente hablando, ¿no? Sí, O no sé si también tenga que ver, la verdad es que te digo, no quiero sonar como ignorante o cliché, que al verse en desventaja por todas las circunstancias sociales, se esfuerzan más como para poder sobresalir más. No lo sé, es un tema que a lo mejor podríamos investigar más y platicar sí. más al respecto, ¿no? Pero bueno, de entrada, hoy por hoy, la mayoría de los deportistas, sobre todo en cuanto a profesionalmente hablando en equipos de fútbol americano, por ejemplo, básquetbol, la mayoría es gente de color, Sí, ¿no? sí, no sé, digo, hay muchos factores propias de como su constitución física Ujú. o como dices, como al no tener otros elementos o algunas otras oportunidades, buscan destacar a lo mejor en el ámbito deportivo y se esfuerzan al máximo y llegan a esos Sí, niveles. sí, la verdad es que sí, ¿no? Y me da mucho gusto. Esta historia no la conocía. Lo que recuerdo mucho es Olimpiadas posteriores cuando la imagen muy significativa en la que fue en la del 68 cuando levantan el brazo, Aquí en que México, sí. exactamente, ¿no? Y pues desgraciadamente no es tanto el tiempo que ha pasado de eso a nuestra actualidad y poco ha cambiado, aunque sí ha habido algunas mejorías al respecto, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo mucho racismo en eso, Bastante. en el ámbito no solo en el ámbito deportivo, en muchos más, ¿no? Pero bueno, muy buena historia. Vamos a pasar a la segunda. También es una historia olímpica. Esta se llama la hazaña de Nadia, la niña perfecta. Con tan solo 14 años, Nadia Comaneci fue la primera gimnasta en conseguir el puntaje perfecto en unos Juegos Olímpicos. La fría ciudad de Onesti, en Rumania, fue el hogar de Nadia. Fue una niña normal que saltaba por los arbustos y corría por el jardín hasta que a los 6 años conoció a Bela Caroli. El reconocido entrenador de la selección nacional vio en ella una niña prodigio y la tuvo bajo su tutela. Aunque era muy joven, el hombre creyó ver en ella potencial y años más tarde comprobaría que era cierto. Su carrera despegó cuando tenía tan solo 13 años, un año antes de hacer historia. En el Campeonato Europeo de Skien, en 1975, consiguió 4 medallas de oro, el all-around, salto, barras asimétricas y barras de equilibrio, y también una de plata en ejercicios de piso.
Meses después disputó la American Cup en Estados Unidos y la Kunichi Cup en Japón, y en ambos torneos consiguió el ansiado 10. Pensaron que la racha terminaría ahí, pero Montreal les probó que se equivocaban. Con 1,62 metros de estatura y menos de 50 kilos, la pequeña rumana Nadia Comaneci bien pudo haber pasado por una niña cualquiera. Su cabello atrapado en una cola de caballo perpetua y un flequillo finamente cortado para dejar ver con las justas sus inalterables ojos la hacían pasar por desapercibida ante sus rivales. Sin embargo, la tarde del 18 de julio de 1976 fue el día que cambió su vida y la historia del deporte. Se convirtió en una leyenda de los Juegos Olímpicos. Poco importaba su edad. Nadia tenía solo 14 años, una adolescente, pero era una de las gimnastas más representativas de la entonces potencia Rumania. Era el primer día de competencia de los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976 y por calendario tocaba la rotación del ejercicio de barras asimétricas, una de las paradas más técnicas de la competencia. Con una fuerza impresionante para sus pequeños brazos, una técnica envidiable y postura perfecta, Nadia terminó el ejercicio. Para ella no tuvo nada de diferente. Era la misma rutina que había estado practicando todos los días después del colegio. Pero no era tan simple como pensaba. El marcador mostró un puntaje de 1.00. La gimnasta pensó que era un error, que no lo había hecho tan mal como para recibir ese número. Ni sus compañeras de equipo entendieron. Y es que lo que estaba presenciando era histórico. Nadia había conseguido la mejor marca vista en la historia de los Juegos Olímpicos. No se trataba de un 1, sino de un 100. Las 18,000 almas del Coliseo explotaron de emoción, pero Nadia mantuvo la calma. Quizás por su carácter, pero más que todo por su ignorancia. No era mi objetivo, tampoco me sorprendió mucho. Sinceramente, entonces no comprendía muy bien su importancia. Era muy joven, no seguía mucho mi deporte, contó ella durante una entrevista. Más allá de la proeza, su logro fue la prueba de que el cuerpo humano no para de sorprender al mundo. Meses antes de los Juegos de Montreal, Daniel Baumat, responsable de la gestión y programación de los marcadores electrónicos de Omega, se reunió con la Federación Internacional de Gimnasia para afinar los últimos detalles. Una de las preguntas que hizo fue si debía cambiar a 4 dígitos. En ese entonces solo se usaban 3 para la puntuación. Pero la respuesta es ahora profética. Déjelo como está. Es imposible que alguien consiga un 100, ni en 100 años, dijeron. Aquel error en la puntuación hizo que aquella rutina pasase a la historia, tanto que la federación se vio forzada a cambiar el marcador para las siguientes competencias. La rusa Nelly Kim fue una de las que se vio beneficiadas de ello, pues también consiguió el ansiado 100 en la misma fiesta olímpica, pero quedó a la sombra de la estrella rumana. Han pasado más de 4 décadas de aquel puntaje perfecto, pero Nadia sigue celebrando. Y es que a medida que pasan los años, pareciera que la hazaña se vuelve aún más grandiosa, pero en su aniversario 54 fue el más importante. Esa vez pudo celebrarlo junto a su hijo Dylan en Montreal, justo donde su nombre fue conocido por el mundo entero. Hoy, a sus 60 años, Nadia Comaneci sigue bastante involucrada en el mundo del deporte. Tiene un gimnasio en Oklahoma, donde incentiva la práctica del deporte en jóvenes promesas. Es un arte, es llevar tu cuerpo al extremo, cuenta ella emocionada. O sea que hasta el día de hoy nadie ha tenido calificación perfecta todavía. Sí, sí han tenido varias. Después, de hecho, ahí comentan en los mismos Juegos Olímpicos hubo una calificación perfecta y ella misma lo había hecho un año antes en otras competencias, pero fue la primera en hacerlo en unos Juegos Olímpicos. Ya. Esta sí es muy conocida de todos. Al final de cuentas creo que ha habido hasta películas biográficas de su vida y de esto, ¿no? Sí, recuerdo haberla visto. Creo que también habla un poco en su época, pues Rumanía era parte del comunismo y Sí. cómo logró escapar, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida. Pero sí, la historia de ella es ampliamente conocida, ¿no? Entonces, un gran ejemplo. Y me llamó mucho la atención ahorita que dijiste su edad actual, 60 años ya. Sí, ya tiene 60 años. Ya de ser abuela, prácticamente. Seguramente, sí. Muy buena historia. Voy a pasar con la última. No podía dejar terminar el episodio sin una historia de fútbol en este caso. Sí, me imaginé. Así que esta última es mucho más reciente. Me imagino que varios han de haber escuchado de ella. Y la historia se llama La Premier de los Foxes.
Una de las hazañas más increíbles de la historia se dio cuando el modesto equipo de Leicester City consiguió el campeonato de fútbol en Inglaterra y llevó a sus vitrinas la tan ansiada Liga Premier. Iniciar con una fecha concreta el repaso de cómo lo consiguieron resulta difícil, pero comenzaremos con la salvación en la temporada 2014-2015. Queremos que este recorrido de sucesos sirva de homenaje para el Leicester City, un equipo que estaba más acostumbrado a la Championship, que es la segunda división inglesa, que a estar en boca de todos los aficionados del fútbol, ya no solo de Inglaterra, sino de toda Europa y el mundo. Iniciaremos el recuento en el 2015. El 4 de abril vencieron 2-1 al West Ham United. Con estos 3 puntos, el Leicester rompía una racha de 9 partidos consecutivos sin ganar, pero aún seguía siendo el último lugar en la tabla general. El 18 de abril consiguen ganar 2-0 frente al Swansea, logrando así abandonar el último puesto. Para el 24 de abril ganan 0-1 en casa del Burnley, cuarta victoria consecutiva, que hacía que el equipo saliera de los últimos lugares destinados al descenso, los cuales había estado ocupando desde noviembre del 2014. El 16 de mayo empató a 0 frente al Sunderland. Con ese punto, unido a la derrota del Hull City, los Foxes quedaron salvados. Contra todo pronóstico, la siguiente temporada continuarían en la Liga Premier. A pesar de haber conseguido la salvación, Nigel Pearson fue despedido como entrenador, y para el 13 de julio, el italiano Claudio Ranieri era anunciado como nuevo entrenador, decisión muy discutida desde el mundo del fútbol, ya que consideraban que el entrenador tenía unos métodos muy anticuados. En agosto se produce el fichaje de uno de los hombres claves de este equipo, el mediocampista francés N'Golo Kanté. Para el 21 de noviembre, tras su victoria 0-3 frente al Newcastle y después de una sola derrota en los 13 primeros partidos de la temporada, el Leicester se ponía por primera vez de líder en la liga. Para el 2016, el 23 de enero, después de una serie de empates y una derrota frente al Liverpool que lo apartaron del liderato, el equipo gana 3-0 y vuelve a ponerse de líder de la competencia. Desde ese momento ya no volvería a soltar el lugar. Derrotaron a Liverpool el 2 de febrero por 2-0 en la jornada 24, y en la siguiente le ganarían 1-3 al Manchester City, dos de sus rivales más cercanos en la tabla, confirmándose como favoritos al título. En abril, Riyad Mahrez, uno de los jugadores más importantes, es nombrado mejor futbolista del año por la PFA, Asociación de Futbolistas Ingleses. Llegamos así al 1 de mayo. El Leicester tenía un match ball, es decir, un juego decisivo frente al Manchester United. Si ganaba el partido, se proclamaría automáticamente campeón de la Liga Premier. Sin embargo, el juego terminaría en empate a 1, lo que dejaba en el aire la celebración del título. Para el día siguiente, 2 de mayo, su inmediato perseguidor en la clasificación, el Tottenham, no fue capaz de pasar del 2-2 en Stamford Bridge ante el Chelsea, a pesar de irse 0-2 al descanso. Este tropiezo hacía a Leicester City campeón de la Liga Premier. El equipo se había reunido en la casa de su delantero estrella, Jamie Vardy, para ver ese partido, por lo que la celebración al final de este se extendió durante varias horas, hasta muy entrada la madrugada. Una semana después, el 7 de mayo, ya con la tranquilidad de saberse campeón, el Leicester se imponía 3-1 al Everton en el King Power Stadium, su casa, y celebraba con su afición la consecución del campeonato. El pequeño equipo recibía el trofeo que lo acreditaba como el mejor equipo de Inglaterra. Gracias al título conseguido, en la temporada siguiente hicieron su debut en la Champions League el 14 de septiembre con una victoria 3-0 sobre el Brujas de Bélgica. Durante ese torneo alcanzaron la fase de los cuartos de final, donde quedaron eliminados a manos del Atlético de Madrid. Algunos otros logros que vinieron a consecuencia del título de la liga inglesa fue la nominación de Riyad Mahrez y Jamie Vardy, dos de sus jugadores más importantes, entre los 30 finalistas del Balón de Oro y de los premios The Best. Creo que a todos nos gustan las historias de cómo desde abajo logran sortear todo tipo de dificultades y llegar a la cima, ¿no? Del Es como, chico llegando a lo más alto. sí, es como muy de película de Hollywood, ¿no? Sí, Pero bueno, básicamente. esta es una historia real, entonces, Sí, es del 2000, como decía, el 2014, 2015, 2016 fue cuando ujú, se hicieron campeones, un no año tiene, después de estar a punto de irse a la segunda división. sí, no tiene mucho entonces. No, reciente. Qué bueno. Pues creo que fue la última, como Así es. dices, ¿sí? Un tema muy interesante, al final de cuentas,
aunque te enfocaste más en el tema deportivo, nos da una lección de cómo todos logran sobresalir en diferentes ámbitos, ¿no? Así Desde es. la primera historia que platicábamos más enfocada contra el racismo, lo de Nadia, que es de muchísimos más conocidos, ¿no? Y Sí, ahorita la última historia, ¿no? De cómo desde el fondo logra resurgir, ¿no? sí. Pues qué bueno, Mike. Me gustó mucho las tres historias. Sobre todo la primera creo que fue la que más me gustó, pero las tres son muy buenas. Qué bueno. Ojalá a todos los que nos hayan escuchado también les haya emocionado y pues a ver, posteriormente trataremos de buscar algún otro tipo de historias o relatos deportivos para los que nos gusta este tema. Ok, me parece perfecto. Y pues creo que me toca despedirnos, ¿no? Les doy muchas las gracias como todos los jueves de estar con nosotros, de escucharnos y de estarnos recomendando, ¿no? Les recuerdo que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de donde nos estén escuchando, sobre todo si prefieren en alguna de su preferencia, pues prácticamente estamos casi en todas, ¿no? En Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, también en YouTube, que ahí, por ejemplo, no tenemos tanto repercusión como en las demás, pero también están ahí nuestros videos con el audio, ¿no? Para Por si gustan. quien prefiere vernos a través de YouTube. Y pues nada, les recuerdo también cómo nos pueden contactar. Nos pueden contactar en Correo. nuestra página de Facebook, Cazadores de Historias. También tenemos un Twitter, el correo que Miguel estaba ahorita mencionando, perdón, Cazador en Google, en Gmail, perdón. Y pues algo más que quieras tú decir, Miguel. Nada, pues que continúen con nosotros, por favor, compártanos qué es lo que más nos interesa para poder llegar a más escuchas, a más personas que Sí, estén interesadas en nuestras historias. lo había mencionado anteriormente, cada vez estamos, gracias a todos ustedes, más la gente que nos está acompañando, ¿no? Y pues nada, ya tenemos prácticamente un año al aire. Así La es. semana pasada lo comentábamos y ya pues seguimos con el ánimo de continuar hasta que las historias se terminen, que eso nunca va a pasar. Así es. Exacto, ¿no? Siempre hay historias que contar. Pues muchas gracias, nos estamos escuchando la próxima semana. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.